Hablando de gente bella, en este Acá hay momento, dos. exacto, tenemos la visita de Sandra Gerlero y Marianela Fondato. ¿Las querés presentar? Dale, las voy a presentar porque ellas son creadoras, ideólogas de algo muy, muy interesante. El 6 de junio se lanzó Primera Escucha. Es un podcast sobre salud mental. Primera Escucha está disponible en Spotify, ya tiene 4 episodios y ahora vamos a preguntarles si va a haber más. Y cada uno de estos episodios aborda un tema de particular interés para la prevención, promoción y protección de la salud mental de adolescentes, ¿sí? Las quiero presentar porque, bueno, tienen una hermosa trayectoria. Sandra Gerlero es psicóloga, magíster en salud mental y en salud pública. También es profesora e investigadora en la Facultad de Psicología, ni más ni menos que de la Universidad Nacional de Rosario. Y Marianela Fondato es psicóloga, docente e investigadora también en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias a las dos por estar acá. Gracias Rita, gracias a todo el equipo de la radio. No, gracias a Gracias ustedes. por invitarnos. Cuando nos enteramos del lanzamiento dijimos, qué bueno esto, hay que darle visibilidad, hay que contarlo y recurrimos a las fuentes porque no sabíamos muy bien cómo armar y cómo presentarlo. Entonces, bueno, me llegó tu nombre, Sandra, vos me acercaste el de la compañera, dije, ay, qué bueno, yo a esta mujer la conozco. Estuvimos alguna vez haciendo cosas juntas. Así que, en principio, yo me acuerdo una vez haber leído un texto de Foucault que dice que todo dispositivo surge de una urgencia, ¿sí? Este podcast tiene que ver también con una urgencia, cómo surge, cómo nace esta idea de crear Primera Escucha y fundamentalmente con el foco puesto en la adolescencia. Bueno, el podcast está basado también en un documento previo. Ajá. El documento se llama Lineamientos para la primera escucha en salud mental y acompañamientos para adolescentes. Y este lineamiento surge, digamos, de una inquietud. No sé si de una urgencia, pero sí de una inquietud, de una agenda que empiezan a formar los propios adolescentes, en un diagnóstico de situación a nivel nacional que un grupo de adolescentes nucleados en el Ministerio Nacional de Salud, allá por el año pasado, empiezan a plantear cuáles son sus problemáticas y la salud mental es un tema agendado. A partir de allí tuvimos nosotros un equipo de la Facultad de Psicología, una invitación desde la Dirección Nacional de Salud Mental, la Dirección de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, del Ministerio Nacional de Salud, para realizar este documento de los lineamientos con el apoyo del Fondo Nacional, del Fondo de Población para las Infancias de UNICEF Argentina. Y entonces a partir de allí es que surge el podcast. El podcast recupera las problemáticas y la posición en el campo de la salud mental y el trabajo con adolescencias, digamos, desde esos lineamientos. Así que un poco sigue esta línea de Foucault, podríamos decir, digamos, que todo dispositivo surge de alguna pregunta, ¿no? Exactamente. Entonces, esta fue nuestra pregunta. ¿Qué está pasando en relación a la salud mental del grupo de adolescentes, digamos, y fundamentalmente que tratar de construir algunas respuestas que reconozca la particularidad de este grupo poblacional, de este grupo social? Escuché algunos de los podcasts y hay muchas voces de estos adolescentes. Esas voces imagino que son de esos mismos adolescentes que habían participado en la construcción de los lineamientos, o es un nuevo grupo que se suma en esta instancia de la creación del podcast. Estas voces son voces nuevas, nucleadas a partir de la lectura y del trabajo del contenido del documento, digamos, y la verdad que nosotros fueron voces muy generosas para nosotros, Sí, digamos, totalmente. porque se prestaron, tuvieron muy buena receptividad a los guiones, muy buena receptividad, digamos, a los mensajes y a los contenidos, e incluso los propios, las y los jóvenes que participaron, recrearon algunos de los contenidos en sus códigos, en sus lenguajes, en su modalidad de discurso, digamos. Entonces eso también fue un aprendizaje y además realmente fue una construcción colectiva, que para nosotros eso es muy significativo en términos de un proyecto en el campo de la salud mental.
Eso iba, a eso iba. ¿Va dirigido a los chicos? ¿Esta respuesta va a los jóvenes, a los adolescentes o más allá de que cualquiera lo puede escuchar, me imagino? Los podcasts van dirigidos, digamos, los incluye, Ajá. los incluye a los adolescentes, porque realmente las problemáticas son desde la visión, digamos, desde el punto de Claro. vista de las adolescencias. Va dirigido a todo trabajador y toda trabajadora, digamos, que se desempeñe en el primer nivel de atención, es decir, que se Ahí va. desempeñen en los territorios, cercanos a la escuela, cercano al centro de salud, cercano a un docente de un taller en un barrio, a una organización deportiva. Es decir, que el podcast intenta ser una herramienta de trabajo con adolescentes para cualquier persona que sea un agente comunitario, digamos, cualquier profesional o no profesional, digamos, que pueda ser receptivo a la situación que está viviendo el adolescente o la adolescente en ese momento. Sandra y Marianela, ustedes comentaban que en una instancia anterior se fueron desarrollando los lineamientos y aparecieron temáticas, problemáticas. Entiendo que toman esto y se transforman en estos 4 episodios. ¿Nos pueden contar de qué se tratan los contenidos? ¿Cuáles son los temas que están hoy dando vueltas entre las adolescencias? Sí. Bueno, un poco quería recuperar esto que Sí, decía Sandra, perfecto. de que los lineamientos y el podcast, si bien no están dirigidos especialmente a las adolescencias en términos directos y únicos, los incluye y es una perspectiva, digamos, asume una perspectiva de trabajo con las adolescencias, no como destinatarios, meros destinatarios, sino incluirlos e involucrarlos. Y reconocer sus voces, digo, valorizarlas. Una voz Recuperar protagónica, sí, absolutamente recuperar sus protagónica. relatos. De hecho, muchos de los comentarios de los podcasts están hechos por adolescentes que forman parte del CONSAJU, que es el Consejo Nacional de Salud Adolescente y Juvenil, que son los que en el año 2021 armaron este diagnóstico federal de situación. Entre uno de los aspectos era salud mental, y ahí es cuando ellos ubican y sitúan algunas cuestiones prioritarias desde lo que ellos perciben, ¿no? Cuáles eran sus necesidades en salud mental. Y las situaciones, nosotros nos gusta decirles situaciones más que problemáticas. Fueron seleccionadas porque consideramos que son algunas situaciones prioritarias, algunas son delimitadas, digamos, son delimitadas por los propios jóvenes a partir de este diagnóstico federal de situación, pero las llamamos situaciones porque consideramos que si bien pueden involucrar malestar o sufrimiento subjetivo por parte de las adolescencias, no son necesariamente problemas de salud mental, ¿no? Perfecto, no clarísimo. Son entidades diagnósticas, Claro, tal cual. de alguna Sí, manera. sí. Son situaciones vitales, ¿no? Que ellos pueden experimentar a lo largo de la vida, que pueden involucrar angustia, malestar, sufrimiento. Pero no necesariamente es una categoría Exacto, diagnóstica en exacto. sí misma. Claro, perfecto. Sí. ¿Por qué el nombre Primera Escucha? Y segundo, ¿por qué creen que los adolescentes de hoy tienen una apertura mayor a la salud mental? Y esto, sobre todo de identificar que pueden estar mal. Es como que uno por ahí habla con un adolescente y hay cierta naturalidad en poder decir, bueno, no, estoy más o menos, hoy estoy, no, una lloradita y sigo. Es como que está muy naturalizado que quizás, no sé, jóvenes de mi edad, es como que no estaba tan permitido estar mal, por así decirlo. Bueno, primero vamos por la primera, escucha. ¿no? ¿Por qué primera escucha? También contarles que para la elaboración del podcast se sumó otro equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo de la Dirección de Comunicación Multimedia de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces también el título del podcast de Primera Escucha surge, digamos, en relación a esa producción, digamos, en relación a esa propuesta que fuimos construyendo conjuntamente. Nosotros entendemos, nos parece que Primera Escucha tiene un sentido de oportunidad. Tiene un sentido, digamos, de que es una estrategia que abre puertas.
es la primera escucha, es la escucha esencial, es la escucha que tiene que ser atenta, que tiene que ser empática, es la escucha que recibe, que recepciona, digamos, a alguien que está atravesando una situación que puede estar generándole angustia o inquietud, digamos, o que quiere compartir alguna situación de su propia vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es el sentido de lo primero, digamos, de lo primero que puede ser iniciar un proceso, digamos, y darle continuidad a un proceso de cuidado en términos de problemática de salud mental, o puede ser una resolución, digamos, la escucha ya es una intervención. Totalmente. Entonces, en ese sentido, para nosotros, el título, digamos, el nombre del podcast es un nombre oportuno, digamos, porque lo que esperamos es invitar a hablar de las situaciones de salud mental, digamos. Y en ese invitar es la posibilidad de generar un diálogo, es decir, invitar incluyendo al otro o a la otra, digamos. Entonces, ese es el sentido de primera escucha que nosotros estuvimos trabajando. Perfecto. Y respecto de lo otro, un poco de lo que vos decías de, bueno, ¿por qué creemos que ahora los adolescentes se animan a hablar más? Pienso que afortunadamente se animan a hablar más. Sí, por supuesto. Creo que es siempre, digamos, todas las personas cuando transitamos la adolescencia, la etapa de la adolescencia o la juventud, atravesamos situaciones de angustia y de malestar. Creo que sí hay situaciones hoy actuales, sociales, políticas, económicas, que de alguna manera profundizan estos aspectos que fragilizan de alguna manera la salud mental. Y sí me parece que tiene que ver con un cambio de alguna manera paradigmático, o un cambio de posicionamiento que los posiciona o los ubica en un lugar diferente, no como estos objetos que hay que proteger y que no tienen viva voz o que no tienen oportunidad de hablar por sí mismos, y que son destinatarios de intervenciones o de otras personas, siempre en general personas adultas, o esta idea de que los adultos les ubicamos o les identificamos cuáles son sus problemas, ¿no? Me parece que hay un cambio de posicionamiento que los ubica ya más como actores sociales, ¿no? Como protagonistas. Sujetos, sí, incluso como sujetos de derechos, pero también como sujetos de cuidado. Esta idea de que ellos y ellas mismas también despliegan prácticas y saberes propias, ¿no? Y que son para el cuidado de sí y de sus pares, que suceden en esos espacios de encuentro con los otros y con las otras. Y eso me parece que los ubica en otro lugar, diferente, como sujetos de alguna manera más activos en esa, que siempre lo fueron de alguna manera, pero que bueno, que por ahí la mirada que estaba puesta sobre las adolescencias, que en algunos aspectos todavía continúa, pero que me parece que se intenta un poco romper con eso, es esta mirada de objetos de protección. Tal cual, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y podrían contarnos algunas de estas situaciones que ustedes pudieron identificar cuando armaban los lineamientos y que entiendo que después se transformaron en los contenidos de estos episodios, ¿no? Que están en Spotify? Sí, claro. Nosotros recuperamos de esas primeras inquietudes algunas problemáticas que son problemáticas frecuentes, digamos, que son problemáticas de gran preocupación en el sistema de salud, de gran preocupación en el sector sanitario en términos de cuáles son las respuestas posibles a dar, también de gran preocupación en el ámbito educativo, digamos. Y estas primeras situaciones se vinculan, digamos, a los intentos de suicidio y las autolesiones, es decir, la necesidad de lastimarse el cuerpo, las situaciones vinculadas a las violencias denominadas horizontales o las violencias entre pares, es decir, que puede empezar como una burla, pero que luego, digamos, también es una situación de una expresión de violencia hacia la expresión corporal o hacia cierta modalidad, digamos, de experiencia de vida. También situamos como situación problemática, digamos, la relación que las y los jóvenes tienen con el consumo de drogas, digamos, y fundamentalmente el consumo problemático de drogas, pero también desde una posición, digamos, de, bueno, cuál es la posición de esos jóvenes con esas sustancias, ese consumo, digamos. Situamos también otras situaciones que nos parecen de gran relevancia,
fundamentalmente las situaciones de estigma o de discriminación en relación a identidades genéricas, a modos de vivir la sexualidad, digamos. Y también algunas otras situaciones que nos parecían importantes, digamos, de si bien están siendo tratadas, pero que nos parecían importantes de poner una centralidad en la agenda, por ejemplo, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes que atraviesan situaciones de crisis subjetivas, producto de alguna vivencia, digamos, previa, o también las situaciones de las adolescencias separadas de su contexto familiar y el cambio en la conformación, digamos, de las nuevas familias que hoy tenemos, digamos, y la conformación de los nuevos lazos familiares, o jóvenes en protección, en un sistema de protección del Estado. Entonces, hemos seleccionado un conjunto de situaciones que son referentes de la vida de las adolescencias y para el podcast, digamos, hicimos una selección. Claro. Hicimos una selección. Cada capítulo, ¿los capítulos están recortados por las problemáticas o cómo lo armaron? Las situaciones. Cada capítulo aborda una situación o una problemática, Ajá, sí. Y el podcast aborda las situaciones de angustia o de las dificultades para hablar a veces de lo que nos ocurre, de lo que les ocurre, las situaciones vinculadas a las autolesiones, las situaciones vinculadas al estigma por identidad de género y las situaciones vinculadas a suicidio. Y a consumo. Sí, me parece importante también destacar esto de que cuando nosotros hablamos de primera escucha, incluso el diagnóstico federal del CONSAJU que salió en el 2021 también lo ubica como una necesidad de los propios adolescentes y las adolescentes. Digo, ellas y ellos mismos relatan las dificultades que tienen para llegar incluso a los dispositivos de salud mental, al primer nivel de atención, las dificultades que hay para sentirse alojadas por las personas adultas, muchas veces por cuestiones, digamos, de estigma, de estereotipos vinculadas a las adolescencias, ¿no? Estas ideas que hay en relación al adolescente como problema, ¿no? En la juventud negada, negativizada, siempre en esos términos. Entonces lo ubican ellos mismos como también una dificultad y como una necesidad. Lo digo para que entender que las cuestiones que nosotros fuimos tomando son necesidades que las adolescencias registran como prioritarias también. ¿Cómo sigue Primera Escucha? Sigue. Digamos, porque... No, bueno, Yo creo que con todo el material que deben tener, hay que hacer algo más. O sea, recién Sandra y comienza, Mario. es reciente y todavía hay que difundir esto que Sí, ya está producido. Totalmente, porque bueno, salió, decíamos, hace muy poquito, 6 de junio, si no me equivoco, tiene días ahí en Spotify, lo vamos a compartir, tiene que ser escuchado, la primera escucha tiene que ser escuchada, pero me imagino que podría haber como un poquito más, Claro, ¿no? 4 episodios es poco, chicas. Nosotros Queremos que trabajen un poco más. Nosotros nos parecía interesante y un poco conversábamos también sobre el podcast como dispositivo de divulgación, ¿no? Claro, claro. Pensábamos en esto en un momento que nada, que a lo mejor la producción de un documento que está colgado en una página web, si bien es muy importante, a veces no tiene la masividad y la llegada a las adolescencias o a la población en general, y cómo de alguna manera el dispositivo del podcast tiene un alcance mayor y hay una facilidad porque en general todos, digamos, escuchamos o tenemos posibilidad de escucharlo en alguna plataforma digital. Y en todo caso que las personas puedan llegar al documento a partir de la escucha del podcast. Exacto, si ¿no? necesitan ampliar, si a lo mejor es un trabajador o trabajadora de la salud que requiera otro tipo de información, pero me parece que de primera mano está buenísimo porque aparte es súper ágil, no es un podcast más allá de que toma temas o situaciones súper complejas y que por ahí uno dice, uy, no voy a escuchar esto, no, está hecho como muy, muy ágil, con mucho ritmo, esta pluralidad de voces me parece hermoso, entonces creo que invita a que pueda ser escuchado por cualquier población, más allá de pertenecer o no al campo de la salud. Y eso es lo interesante, que esta función de la divulgación que vos mencionás
creo que la puede tener, la puede alcanzar. Sí, la puede tener y la tiene, porque la realidad es que en 4 días el podcast se posicionó súper bien en Excelente. Argentina. Eso habla también de una necesidad Tal y cual. de la importancia de que haya, de que existen estos dispositivos, que por ahí nosotros perdemos el registro cuando hacemos el documento, Ujú. ¿no? Como uno no sabe quién lo lee y quién llega Tal a ese cual. documento. Y nada, como esto, qué importante y qué necesario, evidentemente. Que Mientras es. hablaban, igual pasaban imágenes de cómo acceder al Bien. podcast. Más allá de que todos sabemos hoy agarrar una plataforma y escucharlo, ¿cuáles fueron las primeras devoluciones de estos profesionales a los cuales va apuntado en principio el podcast? ¿Y a través de qué plataforma? Por ejemplo, ¿fue a través de Instagram? ¿Llegaron comentarios ya? Sí, llegaron comentarios, también los fuimos presentando en distintos eventos, Ujú. encuentros, digamos, llegaron requerimientos de escuelas, por ejemplo, de docentes Qué que bien. quieren trabajarlo. Bueno, de hecho en la presentación también participaron estudiantes de las escuelas preuniversitarias. Ujú. Realmente la receptividad del podcast, a nuestro juicio, ha sido muy positiva. También pensemos que el podcast da más cercanía, ¿no? Digamos, la voz es una instancia Es totalmente de distinto. No es lo mismo cercanía. que leer, La digamos. lectura siempre te implica hay una terceridad, Exacto. digamos, hay una distancia, quizás es más reflexiva, pero la Ujú. cercanía de la voz creo que El otro es- está más presente. exactamente, Y sobre todo porque en exactamente. este caso no es solo la voz, sino son las voces. Exacto. Y me parece que eso le suma ahí una diferencia. En ese sentido, nosotros hemos tratado de construir, digamos, las visiones sobre las distintas situaciones de las adolescencias, reconociendo esta heterogeneidad, Claro. digamos, esta heterogeneidad, que se escuchan las voces, pero pensándola también en relación a este grupo social, ¿no? Que es un grupo social heterogéneo, que tiene necesidades diferentes, que a lo largo de nuestro país, digamos, porque el podcast intenta tener un Ujú. alcance nacional, hay situaciones, hay contextos muy disímiles. Totalmente. Entonces la multiplicidad de esas voces también representa o intenta representar la propia heterogeneidad, digamos, de las Ujú. adolescencias. Sí, perdón, yo no quiero ser cargoso, pero siento que por ahí no me contestaron Vos decís la que pregunta. están porque- obviando hay? la porque, respuesta. a ver, cada uno de estos temas en particular de interés son para aportar prevención, promoción y protección en la salud mental de los adolescentes. Pero yo también necesito prevención, promoción y protección. No soy más un adolescente, pero un joven adulto. Creo que estaría bueno por ahí ir por Por otros caminos. Claro. ¿Está la posibilidad? ¿Se habló? ¿No? Bueno, estamos recién presentando Claro, esto. ok. Ojalá, Sí, ojalá, sí. ojalá sea por Tranquila. venir otros podcasts, digamos, y realmente creo que de la Ujú. salud mental debemos hablar. Totalmente. Entonces, Lo decimos siempre acá. esto posiblemente sea un Sí. inicio, digamos, Ujú. pero creo que este equipo, otros y muchos y muchas, digamos, puedan darle continuidad a esta agenda Claro. de la salud Yo mental. pensaba ¿eh? eso, es un equipo enorme, hoy no nos están acompañando Marianela y Sandra, pero es un equipo repleto de profesionales y bueno, hay un trabajo enorme detrás de estos 4 episodios. Sí, también está, para nombrarlas, porque Sí, nos por estamos favor, acá, por pero supuesto. está Cecilia Burger, que también es Sí. psicóloga, es docente de la Facultad de Psicología. Está Ana Bloch, que Las también conozco. es docente y, Ujú. de la Facu y es psicóloga. Y está también Guillermina Olavarría, que es Ujú. una compañera de Buenos Aires, es psiquiatra infanto-juvenil Ujú. y participó de la escritura de los lineamientos y el podcast. Está todo el equipo de la Dirección Multimedial de Comunicación Multimedial, Patricio Ujú. Izarri, Anaí Lobato, Ah, Anaí Lobato, de Ujú. Román. Anaí. Sí. Analía Martínez Fittipaldi, que es la locutora y que también participó. Y también por UNICEF participó Javier Quesada y Victoria Keller. Ujú. Buenísimo, me parece excelente que podamos nombrar a todos, a todas. No sé, Lea, ¿vos querías decir algo antes? Me pareció que querías comentar algo. Les agradezco mucho que hayan respondido a la invitación así tan abiertamente. Nos parece muy importante, Primera Escucha. Queríamos darle este lugar de difusión porque siempre en Buenas Ideas y particularmente en el micro que tenemos de salud mental decimos hay que hablar de salud mental, tenemos que hablar de salud mental. Y me quedo también con esto que comentaba Marianela, que las situaciones en la adolescencia y situaciones diversas de la vida, en la vida adulta, inclusive situaciones que atraviesan personas con padecimientos mentales,
son propios de la vida y que no todo debe verse como una categoría diagnóstica. Eso me parece muy interesante, ese posicionamiento. Porque, uy, que hizo un No, ruido. no hiciste nada vos. No hice tiene nada. nada que ver con vos. Dale, Facundo, que estaba reflexionando, Me te lo asusto. pido por favor. no pasa nada. Me parece que también corrernos de los profesionales de la salud, ¿no? Corrernos un poco de esas ganas que tenemos de patologizar todo. A mí me parece muy importante que podamos empezar a ver a las personas más allá de los diagnósticos, más allá de toda esa cosa de etiqueta del DSM-4, o sea, que veamos a la persona en contexto y con la situación que atraviesa y que nos corramos un poquito de esa manía que tenemos a veces los psicólogos y los psiquiatras. El ser humano en general, de categorizar, de categorizar, ¿no? Y de patologizar y de etiquetar y que nos podamos encontrar con la persona en situación. Así que me parece, comparto y celebro ese posicionamiento de primera escucha. Gracias. Sandra y Marianela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, Gracias por por difundir el podcast Al y en contrario. nombre de todo el equipo, digamos, muchas gracias por la difusión y la invitación. A ustedes. Por favor, pasaban Sandra y Marianela, que nos hablaron sobre Primera Escucha, este podcast sobre salud mental, ideado por docentes e investigadoras de la Facultad de Psicología con el apoyo de UNICEF Argentina. En esta primera etapa con 4 episodios sobre la adolescencia. Veremos si más adelante tenemos más episodios. Vamos a una pausa y ya seguimos.